¿Y políticamente hubiera sido factible filmar Colosio en el 90 y tantos y distribuirla? Yo creo que no. Había un Aburto que nos tuiteaba. ¿Ah, sí? Directamente desde la cárcel. ¿Cuándo se volvió serio el género político en el cine mexicano? Yo creo que cuando dejó de haber la censura tan obvia. Los corruptos, que son casi todos los personajes, sobreviven y los buenos se van al demonio. La película está dedicada a los tantos muertos. ¿Estás convencido de que fue un crimen de Estado? Yo creo que sí. ¿A ustedes les ha sucedido con Colosio esta censura indirecta? Esta es imagen normal. ¿Fue aborto, qué no? El asesinato de Luis Donaldo Colosio es un hecho que nos ha sacudido a todos los mexicanos. El presidente quiere que te encargues de una investigación paralela, secreta. No puedo creer que mataron a Colosio. Yo ya sabía que se lo iban a chingar. Yo le había dicho a su gente. Yo a usted le confío todo, compadre, pero a sus jefes va a haber más muertos. Pues ojalá sean más de ellos que nuestros, compadre. ¿Y a quién cree que se parece, amigo? A mí me da como al asesino, al Aburto ese. Sale más Chema. ¿Lo vio, compadre? Sí, claro. ¿Por qué Colosio? ¿Por qué hacer una película sobre Colosio? Porque yo creo que es muy importante la memoria. Y La creo memoria que, histórica. Sí, la memoria histórica, la memoria del país, de lo que nos sucedió, de cómo llegamos a este México, ¿no? O sea, ¿De dónde venimos? ¿tú crees que en esas semanas donde sucedió el asesinato de Colosio se cifra mucho de lo que hoy es México? Sobre todo del año, ¿eh? Está esa frase, claro, de Lenin que mencionamos, pero sobre todo el año. Yo creo que en ese año particular, el 94, es un parteaguas como lo fue el 68, ¿no? Son años que yo creo que marcan a los países, ¿no? Como el 56 en Hungría, en fin, como son años así que marcan el 85 en Rusia, en la Unión Soviética, en fin. Carlos Volado, director, guionista y editor de la película Colosio. Hola. Enoc Leaño, uno de los protagonistas de la película, actúa precisamente a Colosio. Papel para el que naciste, ¿no? Enoc, No, nací para ser más personaje, por favor. Estaba con Chucho Ochoa y me mencionó la misma anécdota. ¿Sí? Ah, ¿sí te la dijo? Sí, me la contó y yo le dije, sí, claro, eso me la había contado, ¿no? Pero eres Iba a de ser Tijuana, ¿no? ¿Yo? ¿Tú? No, yo nací en Baja California Sur, pero me registraron en Tijuana porque nos mudamos. ¿Estás seguro? Vamos a checar Yo eso, le creo ¿no? más Volado. a mi mamá. Le creo más a mi mamá. Él siempre me dijo que era de La Paz. ¿Sí? O sea, él siempre me dijo que era paseño. Sí, pero después de ver Colosio uno queda con duda de absolutamente cualquier verdad. Cualquier- Hay gente que dice que soy de oficial. Sonora porque hice a Colosio. Le digo, pues no. Y sí, tiene esa cara medio sonorense y también es el Así doble es. de Chucho Ochoa, entonces... Es el doble de No, Chucho. Chucho es el doble Exacto, mío. perdón. Disculpe, señor. Exacto. Carlos, al principio de la película hay una frase que dices que es de Lenin. Sí. Dice, hay años, hay décadas en donde no pasa nada y hay semanas en donde pasa lo que en una década. Sí. ¿Te parece que esas semanas en el 94 pasó todo? Yo creo que es más el año, ¿eh? Sí, creo El que año. es el año. Creo que esas semanas marcaron, pero para todas las décadas en general, para lo que vivimos ahora, creo que es el año en general. Es el año del movimiento zapatista, es el año del asesinato a Colosio, el asesinato a Ruiz Massieu, es el año de los secuestros, los primeros grandes secuestros industriales, como de Harpelú, de Lozada, la entrada del TLC, es el error de diciembre, la cuestión económica, es el momento en el que es un golpe muy fuerte para el PRI que termina perdiendo las elecciones. Y ahí viene ese punto de caída, yo creo, ¿no? En términos de partido y de desprestigio por el asunto económico. Sobre todo la recesión, como siempre, afecta mucho a la votación, ¿no? Por eso... Pues vamos a ir desglosando de qué se trata Colosio y por qué es importante verla ahora, por qué está teniendo el éxito que está teniendo. Pero hablemos un poco, ¿cómo se te ocurre a ti hacer Colosio? Me llamaron en Alta Vista, en ese momento tenían ese guión, en el 98, que tenían un guión que era un guión que se llamaba La Culebra, que estaba ahí en... ¿Y quién lo había escrito? Lo había escrito, no puedo mencionar el nombre porque se deslindó del nombre, pero lo había escrito un periodista.
y tenía esa parte como de periodismo. Y fue después, ese guión se quedó. Bueno, a mí me lo dieron para leer y para si lo quería hacer. A mí me interesó, hubo otros directores que también les interesó, pero era muy difícil porque era el 98, no había habido la alternancia, en fin, era muy complicado hacer ese guión tan cercano. No había salido el informe de la Fiscalía, que creo que terminó dándole una vuelta a toda la información que existe y que está en el guión ahora, que es donde fuimos nosotros a buscar la información. Entonces pasaron todos esos años y después de ver Tlatelolco, que todavía no sale, que saldrá el 27 de septiembre, es cuando se estrena. ¿Es también tuya? Sí, es también mía, la película de Tlatelolco, que la vio Mónica Lozano. Esa película usa stock, material de archivo, con material de ficción. Ajá. Y combiné eso para recrear el año del 68, para recrear las marchas, y junté el documental El Grito, que hizo mi escuela, el CUEC, y la película de Alberto Isaac sobre las Olimpiadas. ¿Y reescribiste todo el guión? No, de lo de Colosio no, junté ese material y cuando lo vio Mónica, vio la película, me dijo, creo que sí podemos hacer ese guión que habíamos hecho en el 94, que habías leído en el 94, Ajá. porque podemos darle la época, si juntas archivo y juntas material de ficción, puedes hacer el guión de Colosio. Le dije, sí, claro. Pero entendiendo bien, hay un guionista secreto en Colosio. No hay el guión cambió completamente. ¿Cambió? Tanto que ya no tenía ¿Quién lo crédito. cambió? Nosotros, claro, yo, Carlos Volado, Hugo Rodríguez, Ajá. y que lo conoces, creo, un director, y que estuvo también como productor en la película. Lo reescribieron. Y sí, y Miguel Necochea, que nos ayudó. ¿Y cómo? Ese guión estaba reescrito el año pasado, que fue cuando lo reescribimos. ¿Y cómo piensas en Enoch para Enoch llegó inmediatamente. Yo no estoy seguro si yo me doy el crédito o se lo doy a Andrés, a León, mi fotógrafo, pero fue una conversación donde evidentemente era él. O sea, no hubo ninguna discusión. Lo vimos, lo googleamos, típico de estos tiempos, vimos imágenes de Enoch y me dijeron, mira, aquí se parece más, aquí se parece, quítale esto, es Enoch. Y entonces ya nada más fue de hablarle directo, mandarle un mensaje directo, como varios de la película, realmente varios de los personajes, y eso es lo bueno de conocer actores y trabajar con ellos y saber quiénes son los que te gustan y tener como un grupo de actores con los que quieres trabajar. Entonces fue directo, les llamas, ¿no? De, oye, quiero que hagas este papel, y con él fue eso. ¿Y cuando leíste el guión o dijiste, Colosio, sí? No, yo me aventé como el Borras. Me hablaron, me hablaron en diciembre, hubo ahí un problema de fechas, y yo estaba con un pie en el estribo para irme a filmar a Tijuana, justamente. Iba a hacer unos cortometrajes para allá, y de ahí se juntaban con las vacaciones de diciembre. Entonces yo con Carlos hablé hasta enero. Bueno, tete a tete, ¿no? Hablamos por... Sí. O sea, pero ya nos vimos, sí, pues. Pero dijiste sí. Sí, pero habíamos trabajado él y yo en 2010, una cosa que hicimos para Discovery, yo hacía Allende y lo dirigía a Carlos. Un programa de la independencia del Bicentenario. Un programa sobre la independencia, entonces ahí nos conocimos y bueno, pues creo ya que... nos conocíamos. Bueno, nos conocemos, digo, pero era la primera vez que trabajamos juntos propiamente, vamos, ¿no? Sí. Entonces el guión viene desde antes del 2000. Sí, el guión original, el primer guión. ¿Qué mantiene el guión? Sí. Digamos, ¿qué mantiene el guión ahora? Mantiene el personaje de un detective que va a hacer una investigación paralela. Es muy distinto el personaje, es más macho, digamos. La mujer es una ama de casa. Y a partir de ahí, de eso, pues, sí, hay una relación un poco más cabrona, ¿no? Con el personaje. Y eso es todo. Todo lo demás. Y no tenía casi escenas de lo que sucedía entre bambalinas y demás. Como que le dimos toda una pasada y una reescritura al guión. ¿Y políticamente hubiera sido factible filmar Colosio en el 90 y tantos y distribuirla? Yo creo que no. Definitivamente yo creo que no. Tanto que no se hizo. Tanto como no se hizo esa película y varias otras, ¿no? Que tenían ahí como eran más críticas de alguna manera. Siempre hubo censura, ¿no? Digamos que ha cambiado ahora, pero la censura existió en el cine mexicano durante décadas, ¿no? Exacto, hay películas, famosas películas censuradas. Yo creo que no, aquí la censura ya es más sofisticada, todos los medios son más la manera el silencio se maneja de otra manera. Pero creo que no es tan arbitrario como cortar una película. Ahora el silencio se maneja con la falta de espacio, con la intención de obviar a unas personas y no darles voz y darles más a otros. Los horarios. En fin, hay muchas maneras ¿Y a ustedes les ha sucedido con Colosio esta censura indirecta? Pues yo ha habido gente que me ha estado escribiendo y me ha estado contactando y felicitando, etcétera. Y ha habido gente que me escribió que estuvo en los cines y de repente sonaba la alarma sísmica, salían y les decían, perdón, es que eres un simulacro. No me digas. Aquí están sus entradas o pueden entrar a cualquier otra sala. Uno de ellos fue tan necio que 2 veces le hicieron el mismo ejercicio y hasta la tercera pudo ver la película. ¿Y en dónde? ¿En qué estado? Eso en el DF. ¿En el DF? En Sonora, A ver, ¿y a quién le conviene que no se vea Colosio? No sé ¿a quién no? Pues, si al dueño del cine usemos nuestra libertad de expresión al máximo. O sea, yo desconozco el origen, pero fueron 2 veces
el mismo truco de la alarma sísmica. En Sonora, en Hermosillo precisamente, nos escribió gente de allá diciendo que entraron al cine, pero no tiene que ver el gobierno, tiene que ver también quién hay es el dueño intereses del cine, ¿no? económicos, exacto. Ajá. Entonces, de plano. Y bueno, ese tipo de son censura. distintos tipos. Puede ser desde la censura del propio individuo que decide que está en contra de eso, o que lo contratan por eso, o la cadena, o el grupo, o la gente que está en el cine, o la concesión, o lo que sea. Lo que sí es que, vamos, yo lo que creo es que yo le digo el mal del cine mexicano es lo que nos sucede, ¿no? A todos. Yo digo que la película pues le tocaba que le sucediera más, porque es una película que además tiene un tema político y sí, de alguna manera es crítica con un sistema que nos gobernó. Entonces, al ser crítica a ese sistema, que ese sistema regresa al poder, obviamente no le gustan las críticas, y en la manera y en lo posible que puede evitar las críticas y ese tipo de señalamientos, lo va a hacer. Es obvio que lo va a hacer, todos lo sabemos. Y no solo eso, sino que entonces en los cines sucede siempre en las películas. Oye, no, o sea, nosotros no somos nuevos. pero es que no es obvio. No es obvio. En otros países lo que sucede es que hacen una película sobre Bush, no les gusta a los republicanos y dicen, pues ya ni modo. Las películas no son beneficiadas por la exhibición y la distribución. Cualquier director con los que tú hayas platicado, y tú misma, en tu caso, con tu película, podrás haberte dado cuenta de que cambian los horarios, reducen las funciones, le cambian las salas, te dicen que no hay boletos, modifican el sonido, le cortan el sonido, lo ponen muy bajito. Todo eso está documentado, no es una cosa que yo estoy inventando. Pero ¿por es qué? una vieja historia que le sucede al cine mexicano, porque hay unos intereses mucho más grandes. Para sacar a las películas mexicanas de los cines. Pues porque obviamente la segunda fuente de divisas de los norteamericanos es el cine. Y la venta de armas, que también nos beneficiamos nosotros, ¿no? De todos los asesinatos por las armas que vienen de Estados Unidos. Pero además de las armas, venden su cine a todo el mundo. Es una industria prioritaria. A ver, por eso tiene una oficina en Washington. Pero, por ejemplo, el Grupo Ramírez, o el que quieren, Cinemex, lo que sea. ¿Tú crees? Lo malo de nosotros es que también no podemos ser muy críticos del sistema, porque también porque te castigan luego. Y porque no tienes las pruebas y la manera de conocer exactamente cómo funciona. Lo único que sí sucede es que es generalizado. Todos los directores te lo pueden decir. Bueno, nada más una pregunta para entenderlo y para creerlo. ¿Tiene una cuota los exhibidores de cine mexicano que quiere mostrar? ¿Por qué dejarían entrar una película mexicana si la van a boicotear? Es la pregunta, pues. Pues tienen que cumplir con la disposición legal, ¿no? Que ¿Cuál ya hay es la una disposición legal? Pues hay una disposición legal a partir de esa la impulsó María Rojo, ¿no? Después del TLC, o sea, nosotros teníamos prohibido exhibir películas mexicanas. ¿No? Pero ¿cuál es la cuota, pues? Pues la cuota es un 10% de ¿Ah, sí? pantallas. Se ha manejado, siempre se ha manejado. Ok. Hubo un 50% que nunca se cumplió en alguna un 10 época. cuando mucho. Sí, exacto. Entonces ha cambiado. Hay maneras en las que ha cambiado y tienen que exhibirse. Y de alguna manera, si el Estado lo produce y el Estado es generador de producciones como lo hacen con el estímulo fiscal a 226, tendría que verse esas películas. Y ahí hay un cuello de botella enorme, no se ven. Es una competencia muy reñida, ciertamente, y hay unos intereses muy claros. Entonces, las películas norteamericanas tienen intereses, y muchos de los distribuidores y exhibidores, que ya no son todos los únicos, que bueno, ya no es un monopolio, durante años fue un monopolio de las grandes cadenas. Tenemos el ejemplo de Sony con Buenavista, ¿no? Que es claramente una película que no es no beneficia mucho a las películas mexicanas, ¿no? Entonces, de repente, yo tengo el ejemplo con Solo Dios sabe, ¿no? Mi película. Entonces, en ese sentido, la distribución de repente no te ayudan ellos porque eran los que controlaban toda la distribución, las majors que les llaman. Yo creo que es una película que va a resistir el tiempo, se va a poder ver en 10 años con gran placer. Vamos a otro corte de Colosio. Envié un fax. Fue muerto el mismo día de los hechos. Joven López. ¿Es otro? Sí se parece bastante, ¿no? Claro, necesitaría la ¿Dónde lo dejaron el punto? para los días. Le pusieron pausa y se continuó. El que besamos en Lomas Taurinas no tiene el tatuaje en el hombro. Ahí está el aborto a la derecha y el aborto Son muchos parecidos, ¿no? el tercero, izquierda, derecha. Pero ya hablaremos del asunto. Y tendremos que encontrar una forma más segura de comunicarnos. Había un aborto que nos tuiteaba. ¿Así? Sí, que se pretendía ser él y directamente desde la cárcel. Y que pretendía hacer aborto con su foto, con su información y mandando twitters a la película. Con su perfil. Con su perfil. ¿Y si era? Pues No parecía sabemos. ser y hablaba de la cárcel como si viviera ahí. ¿Y qué decían los tweets?
pues como que estaba bien, pero hubieran agarrado a alguien más guapo, no sé, cosas así. Y ¿La vio? Pues no sé, creo que vio el tráiler por internet. Yo creo que la debe haber visto por internet el tráiler. Claro. Entonces hacía sus comentarios. A ver, la verdad oficial es que se trató de un asesinato ejecutado por Mario Aburto, un asesino solitario. La película plantea que hubo una investigación paralela que arrojó un resultado distinto. ¿Existió esa investigación paralela o es un recurso de ficción? Es un recurso de ficción, ¿Es un definitivamente. Sí, y utilizando los elementos. El recurso de ficción es la idea de que exista una investigación paralela, pero lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, los hechos que están anotados en el informe de la Fiscalía son los que reproducimos, las distintas teorías, las distintas hipótesis. ¿Y cuántos folios son esos? Son más de 3,000, o sea, y de cuestionarios, interrogaciones. ¿3,000 qué es? ¿Así de alto? Es que ya es virtual. Yo lo leí todo en internet, virtual. me lo mandaron y lo leí todo en la computadora. ¿Cuántas horas calculas que días, estuviste? semanas. ¿Semanas? Sí. Sí, porque lo releía para pensar que era lo que mejor nos servía para el guión. De repente con Hugo platicábamos y ¿Cuántas pimponeábamos. versiones hay del asesinato en ese informe? Decenas. Tenemos un problema con la verdad en México, ¿no? Sí, grave. Se nos escamoteó muchos años también. ¿Sí? Entonces yo creo que la prensa manipulada, la radio manipulada durante 70 años y censurada, ¿no? Como pasó en el 68, que para mí fue muy obvio. A mí la parte que me indignó un poco sí fue hacer la película del 68 y descubrir la manera en que se manejó en términos de la prensa, toda la información, fue sorprendente y realmente me aterró y me disgustó y me indignó y dije, no puede ser. O sea, muy rápido nos vamos a los intereses. ¿Qué sería lo bueno, lo conveniente para tal o para mi dependencia o para mí que fuera la verdad? Mucho antes de entrar a la realidad a verificarla, ¿no? Eso es lo que hacemos mucho la en manipulación este país, ¿no? de la información. Sí. Sí, definitivamente. Y la hipótesis que hubo varios asesinos semejantes físicamente, ¿la encontraste allí en el informe? Sí, bueno, el informe concluye que es un asesino solitario, ¿no? Lo único que te sucede es que cuando tú lees el informe, la sensación que te queda es que no fue un asesino solitario y que además, que lo que pasa es que no lo pudieron probar, las hipótesis están ahí. Lo único que te hace es que te despiertan más sospechas. Leerlo no es una confirmación, leerlo es una inquietud. Lo lees y dices, caray, y empiezas a sospechar y empezar a ver teorías de conspiración por todos lados cuando lees el informe. Lo que pasa es que ellos, bueno, usted participó, no. Llega un momento en el que ya no tienes tú pruebas y no puedes probarlo. Lo único que pudieron probar es que sí, efectivamente, ese hombre salió positivo y disparó ahí. Pero existe esa hipótesis allí de que hubo varios abortos plantados. Se hablaba de eso, ¿no? Como se habla de las hipótesis, ellos las analizan. Dice, se habló de esto, o quién de dónde salió el origen de esa hipótesis. Si alguien hizo una declaración. Por ejemplo, hay una muy clara en la película, hay un chileno. Ese chileno da una información y da una entrevista que aparece en este medio proceso y dice lo que sabe y se va a Chile. Cuando la Fiscalía, tiempo después, empieza a hacer su informe, el último fiscal, van a Chile y lo entrevistan. A ver, ¿usted cómo supo eso? Y entonces le preguntan lo mismo. Y él dice, pues yo estuve en una cena y eso lo confirma. Hasta ahí llegan. Que eso dijeron en la cena. ¿Qué pasó después? Eso sí no tienen pruebas, ¿no? Bueno, y el asunto de que fueron matando a gente que sí conocía la verdad, ¿está también en el informe o es un recurso de ficción? No, están informes se informa de que cuando ya alguien falleció y que fue interrogado, que tuvo algo que ver con el informe o que tenían sus testimonios. Por ejemplo, la Fiscalía no pudo entrevistar a Benítez, que es el personaje, que es el policía de la PGR de Tijuana, la PGR local, que fue asesinado un mes después. En la ficción nosotros lo ponemos un poco más grande y su hija también me tuiteó y me agradeció mucho que hubiera puesto la figura de su padre, que fue un policía ejemplar y que él, buscando la verdad, fue asesinado. Se dijo que había sido por el narco. Lo que sí es que él fue el que llevó a los policías a Tijuana, a su policía, que fue el que arrestó a Sánchez Ortiz, que es persona que dio positivo, que es ahí donde la mayor sospecha para mí estriba. La prueba de pólvora. Exacto, la mayor sospecha, bueno, hay dos teorías. Una de el disparo de pólvora y que lo hayan soltado esa misma noche. ¿Cómo sueltas a un tipo que está manchado de sangre? Y que se parecía a Aburto. Y que se parecía a Aburto y disparó. Esto está aprobado totalmente. Y lo soltaron, porque habló el CISEN, la Seguridad Nacional. Habló para decir, suéltenlo. Es casi metafísico. Vamos a otro corte de Colosio. Está basado en el búho. En el búho. Sí, que en paz descanse. Le llaman el tecolote allí, Sí, ¿no? el tecolote. Que hizo el libro del segundo disparo.
donde habla del narco, la narcopolítica por el atentado y presenta pruebas. Estos son momentos de Lomas Taurinas que combinamos material de ficción con material documental. Hay fotos reales y fotos nuestras, esa es intervención. Y los sospechosos también manejamos, ponemos los nuestros y ponemos los que, está cambiado el nombre obviamente, y ponemos esta gente que son los que estaban dentro de, que fueron sospechosos en el primer informe de la investigación, que se menciona, que fueron a la cárcel, como él mismo, ¿no? Que estamos viendo. Ellos fueron a la cárcel un tiempo y salieron libres. ¿Estás convencido de que fue un crimen de Estado? Yo creo que sí. No tengo pruebas, es muy difícil probarlo, pero yo creo que sí. Yo creo que basado en lo que he leído, lo que he investigado, lo que me enteré, lo que me dijeron, lo que no puedo decir, ¿no? Todo eso, yo creo que sí. Y la sabiduría popular, acuérdate, se decía en ese entonces que el asesino de Colosio le decían la ardilla, porque vivía en los pinos. La pregunta que Ahora, les suelen hacer es si ustedes ustedes eligieron hacer esta película que trata sobre el sistema priista, cuando gobernaba el PRI desde el gobierno federal, la estrenan antes de las elecciones con algún plan premeditado. Creo que es muy importante que salga esta película. Me hubiera gustado que también la del 68, que va a salir el 27 de septiembre, saliera, porque es cierto, hay que conocer la verdad, hay que conocer la historia, lo que sucedió, para poder votar, para poder hablar, para estar informados. Y aquí hay un problema muy grave, que es un problema por el cual nuestro país tiene graves problemas, que se llama la educación. La educación está en un pésimo estado, todos sabemos por qué, ¿no? Los que leemos y los que vemos las noticias. Entonces es muy grave lo que está sucediendo con la educación, que hace que también no haya memoria, no haya conciencia. Entonces no estamos yendo a un camino correcto porque de repente no sabemos de dónde venimos, no sabemos lo que sucedió, no conocemos nuestra historia porque no quieren que la conozcamos. Entonces cuando conozcamos nuestra historia vamos a poder hacer un mejor país. O sea, lo que es muy claro y es muy obvio, el país que le estamos dando a los jóvenes, por eso yo estoy con los del Yo Soy 132 y los apoyo en ese sentido, porque están protestando como jóvenes, no quieren que tengan la verdad y que sepan todo y que los critican luego como si fueran políticos. Son unos chavos que lo único que les queda es protestar y decir, no nos gusta el país que nos entregaron. Estamos entregando un país de asesinatos, de 60,000 muertos, un país de corrupción, un país con problemas educativos y lo único que hacen es levantar la voz. Entonces hay que estar con ellos. Ahora, Eso es lo que es muy creo grave. que es importante salir de la sensación de que es un masacote de desastres, ¿no? Que hay que situar bien claramente los problemas. Yo veo Colosio, pero veo Colosio y lo comparo con lo que pasó con la guardería ABC, que han sido, acá tienen libre la entrada a este programa, han venido muchas veces y nos han tenido al tanto, y lo que ellos hicieron, a diferencia de ese 1994, los mexicanos, estos nuevos mexicanos, dijeron, no, esperen, esto no fue un accidente, esto no fue azaroso, esto no fue una chispa que cayó, vamos a investigar, contrataron una agencia norteamericana de investigadores a través de la Suprema Corte de Justicia y ahora se sabe claramente cómo ocurrió. Ya no hay este misterio que la verdad es inalcanzable, esta cosa que nos sucede, que confundimos con la metafísica los mexicanos, si realmente nuestro sistema corrupto. No, ahora, el problema que tienen los de la guardería ABC es que ya sabiendo quiénes fueron los responsables, no hay un sistema de justicia donde tenga consecuencias, pero digamos que es un paso más adelante, ya la verdad no es inaccesible como como retratan ustedes en Colosio, ¿no? Claro que es un caso mucho más grave, porque en el sentido, no porque minimicen las víctimas, pero es un caso más grave porque afecta a toda la estructura de un sistema, ¿no? Del país entero. Esto es una tragedia que sucede en un lugar muy localizado y aquí es más difícil, aquí hay intereses mucho más grandes, es un corte transversal de cómo funciona el sistema. La guardería ABC es un corte transversal. Claro, definitivamente. Pero es más fácil llegar a la verdad ahí que llegar a la verdad en un crimen político, porque como los que sabemos, en todos los magnicidios, Kennedy incluido, siempre ha sido muy difícil. No es una cuestión nada más del país, es una cuestión de Robert Kennedy. ¿Quién mandó matar a Robert Kennedy? No sabemos todavía. No sabemos, solo sabemos que el que disparó, el asesino solitario. ¿Quién mandó matar al otro Kennedy, a John? El asesino solitario. La película está llena de personajes, yo no diría que entrañables, pero muy conocidos por los mexicanos.
¿Cómo construyeron los personajes? Se parecen mucho físicamente, se notan muy trabajados, ¿no? No es un trabajo superficial. ¿Cómo sucedió? Ahí hay un espacio para, yo creo que los actores, que son muy buenos actores en general, entonces yo les doy un espacio y ellos toman, digo, tú tienes tu información. ¿Cómo, no? ¿Cómo construiste a Colosio? Desde el físico, ¿qué hiciste? Yo a Colosio lo primero que hice fue refrescar la información que me mandó Carlos, la información que me mandó producción, refrescar un poco entrar a YouTube. Ahorita hay mucho material, afortunadamente. Y a partir de ahí, como encontrar, es decir, como no tengo todo el tiempo, porque en realidad el cine es síntesis, ¿cuáles son como los detalles que pueden destacar? ¿O qué es en lo que me tengo que fijar? Por ejemplo, la sonrisa presidencial para mí fue básica, ¿no? Entonces descubro eso, le hablo a Carlos, le digo, necesito que me hagan un facial ya y que me hagan un blanqueamiento de dientes ya. Entonces tuve que ir a uno de esos láser para que me hicieran de un día para otro, porque yo llegué de Baja California Estaba filmando. ¿El pelo viernes. te hiciste rulos? Yo tengo el pelo chino. Ah, Natural. También eso nos ayudó a que fuera. Ahorita vengo peinadito así porque estoy grabando otra cosa. Y ya porque te pusiste ese look gel. que Está traigo- caracterizado. ese look que traigo el otro- ya estás otra cosa. adaptándote al nuevo sexenio. Bueno, sigue. No, porque No. no, soy demasiado alto. Bueno, y entonces... No está a la altura de mi ¿Y vida. qué otras...? No, ese tipo muy fue lo que interesante. encontré, por ejemplo, otro de los gestos que descubrí es que él es muy asertivo al momento de hablar. Entonces los puntos, y aparte los puntos y seguido, los marca muy bien, dónde termina cada idea, dónde termina cada frase. Tiene él fue declamador desde la primaria, siempre tuvo una muy buena voz, impostada, muy bien trabajada, y lo que yo veo es cómo constantemente en un punto moja sus labios para hablar, por ejemplo, ¿no? Siempre hay esta acción. Y fui encontrando como esos detalles, porque bueno, igual hice una investigación y todo, pero no me servía porque no era biográfico. Y en cuanto a la ambientación, Y me ponen la mesa servida porque el trabajo de ambientación es excelente. sí, filmaron dentro de los lugares reales, algunos sí, ¿no? Lomas Taurinas es No, Lomas ninguno. Taurinas. No. Ah, ¿no? Ningún lugar fue real, todo es ficción. Lomas Taurinas es Ixtapaluca, en el Estado de México. ¿Y quién hizo la ambientación? Sandra Cabriada, el trabajo de arte y Gilda Navarro, vestuario, toda esa parte es muy bueno porque ellas son bastante buenas. Y los actores, es un gran equipo, en realidad se hizo un gran equipo y trabajamos con, o sea, cada quien, yo que le hago a los actores, primero tienen que ser buenos actores. Yo los escojo porque me gusta su trabajo, porque lo he visto en teatro, en cine, porque he trabajado con ellos o porque los he editado, ¿no? Porque durante años edité películas. Entonces, conozco sus gestos, su manera y por eso los escojo ya muy puntualmente. De hecho, no sé, creo que hay casting, que se haya hecho un casting, yo creo que escogimos al 75% de los actores por directo. ya saber quiénes eran y un 25% entró en el casting, que fue muy bueno. Pero entonces yo les doy un montón de información, les doy su espacio y luego la gran cosa es cuando ellos son buenos actores como Daniel o con tantos otros, Jimena González Rubio, en fin, Kate, que es que uno les pone, los apuntala, les dice aquí, acá, trabaja con ellos, ¿me entiendes? Como ¿Por que de qué no repente... tienen nombre los personajes? Casi ninguno tiene nombres. Porque cuando tienen nombre, tú tienes que, si tú estás haciendo un nombre de alguien que existe, pues tienes que tener pruebas de lo que estás diciendo, ¿no? Ajá. Para hablar directamente, ¿no? Porque pues, no puedes usar su nombre y decir, dijo esto. Yo creo que eso es en general. Lo que sí, cuando decimos el nombre es porque lo texto, como lo texto que dice él en su discurso y lo que se dice, que sus conversaciones y sus frases, las de Colosio, que hay una muy fuerte, se menciona a Colosio porque efectivamente está en el informe de la Se Fiscalía. dice don Fernando, que es... pero no tiene apellido. No, sí. Hay unas referencias, obviamente, pero nosotros inventamos toda esa conversación. ¿Los han demandado? No, y no hay, checamos con abogados también, que es cierto, nosotros no estamos poniendo el nombre de nadie concretamente y por eso no. ¿Han recibido mensajes de los implicados? No podemos hablar de eso. ¿No pueden hablar? No. El abogado les pide que Tenemos no lo prohibido hagan. mencionar eso. Debe ser muy extraño para ellos. Todos. ¿Para mí? Casi. Yo soy No, creador. oye, Imagínate, no, yo nomás para ellos. Yo hago películas, imagínate, No, a ver, yo hago Carlos. películas y no, porque la libertad de expresión, ¿dónde existió? No, quiero decir, para ellos debe ser muy raro ir a verse en el cine y verse igualitos. Bueno, los que son. Y algunos se deben quejar de que no están igualitos. Algunos se quejan de que no están. No me digas, ¿sí se han quejado? Sí. Sí. Si yo fui directamente responsable de ese Exacto. asesinato y no estoy... Algunos se buscan y no se encuentran. Pero Vamos a disfrutar ese aspecto de Colosio, la verosimilitud de los personajes. Vamos a otro corte. Antes del destape hubo una cena en la casa del secretario de Gobernación.
Si no me recuerdo, fue en noviembre. Ahí está, mira, ese era Moisés. Pero la cosa estaba... Ahorita lo vas a ver. Digamos que por un lado estaban los economistas que se... ¿Lo conociste al último de la derecha? Los científicos y por el otro lado los políticos. Karina El Gili, ¿no? candidato de los Sí, gran actriz. científicos era el secretario de Hacienda. Pues sí. Se parece a alguien, ¿no? Liberal, la frase célebre de que Le da un aire. era un mito genial. ¿Qué actor es? Estaba el aura flamante. Este es Moisés Arismendi. ¿Viste? Porque ¿qué tal? O sea, está convertido. Él es Raúl Méndez, ¿no? Que también es un gran... Todos, es un gran casting. Ahí está de nuevo Moisés. Sí, que es ahora del PRD. Trató de negar. Sí. Eso el presidente llegó de sorpresa y dos patadas los puso en su lugar. Por atrás es idéntico. Bueno, Hernando Estebané, que ha hecho parodia de él. ¿Ah, sí? Sí, en teatro. Estaba jugando y ahí fue cuando se decidió. Aquí pienso yo en El Padrino, como Claro. la película. Claro. Y Jiménez Cacho, que es estupendo actor, es el Rasputín de la historia, ¿no? Sí, el asesor Richelieu, ¿no? Exacto, Mazarino, la mano derecha del la eminencia presidente. gris, el poder, del innombrable. el poder detrás del trono. Exacto. ¿Por qué Daniel Jiménez Cacho? Daniel es un gran actor. Es un actor enorme y fue todo un... O sea, él llegó con un personaje muy padre y yo nada más lo apunté. Bueno, nos cenamos, hablamos, pero él llega... Es como con Karina Gidi, en fin, con grandes actores, con Chema, todos, todo el elenco. Entonces, Daniel, porque es un gran actor y fue como... De repente tuvimos la conversación con la productora, con Mónica, de si este papel o otro. Y yo dije, no, es que le va más ese personaje detrás del trono, ese cinismo. Lo veía más en Daniel, en su locura, en la manera en que interpreta a los personajes, en su humor, en la manera en la que es, ¿no? En la manera en la que conversas con él, su chispa, es un tipo muy inteligente. Entonces dije, él es más ese personaje. Y bueno, Córdoba Montoya en la vida real nació en Francia. Supongo que tiene un acento, su español tiene un acento. Bueno, yo no sé por qué mencionas el nombre de él, no. Sí, ok, no, bueno, yo lo mencioné. Yo ¿no? lo que sé del señor es que es un doctor muy culto y que tiene familia, lo de Francia tiene que ver por lo republicano. Lo Y que reconoció que no era doctor, ¿no? Sí, bueno, eso hubo todo ese escándalo, ahí sí yo no sé, pero sí... ¿No nació en Francia? No, sí nació en Francia, Sí. pero son de estas familias republicanas, que para mí también es una gran paradoja. ¿Y qué quiere decir? ¿Que vino a México muy joven? No, me refiero a que a Francia cruzaron por los Pirineos, toda la era República español, Española. su familia era la República española, Española, ya. sí, todo el gran éxodo con Franco, ¿no? Que vinieron miles a México, 4,000 niños a la Unión Soviética, en fin, un gran vacío que sucedió en España, todos intelectuales, su familia, y fueron a campos. Felipe Casals, nuestro gran director, también sería, por ejemplo, un señor que nació en Francia. ¿Y no tuviste la tentación de que tuviera un dejo de acento? No, porque no quería hacer el papel de él. O sea, yo necesitaba un personaje, yo no estaba haciendo el papel de este señor, de José María, no estaba haciendo... Claro que hay algo que hace referencia, obviamente, muy claramente, pero para mí yo estaba apuntándole un personaje de ficción donde se juntaran varios, porque tenía que tener un antagonista y ese personaje tenía que ser el poder detrás del trono. Es un personaje literario clásico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le aposté. No existe mucho de él y yo lo hice a un lado en mi cabeza porque yo lo que quería era tener el poder detrás del trono. Tener un personaje así, más en términos literarios que en términos de documental, porque yo también hago la película para los jóvenes que no conocen esa historia y también para las gentes de China o Chile, ¿no? Vamos a una secuencia de precisamente Daniel Jiménez Cacho. Como le informaron, el presidente no lo puede atender en este momento, ni en las próximas... José Sefami también, Ajá. con Este es un informe preliminar. Que es el director de la PGR, sería del... No, es un fiscal. Un fiscal. Hubo varios Fiscal fiscales. Fiscal especial para el caso, que hubo Ya me 4. habían informado que estaba usted investigando otras cosas, en lugar de investigar quién asesinó al candidato. Aquí están las pruebas. Estorban mi trabajo. Turbia en la investigación. Esa frase me gusta. Está escrita por mí, digamos. Oiga, qué sorpresa nos dio a todos, ¿eh? Este hummus, Primero Esto es muy un plot, bueno. después Sí, el es asesino genial. solitario, esa frase también me y encanta. ahora qué sorpresa nos va a dar. Que fue un suicidio premeditado. Le voy a dar este informe al presidente de la República. Y voy a continuar con mi trabajo. Ya le dije que el presidente no lo va a recibir. No lo moleste con estupideces. Tal vez sería mejor para la investigación que usted presentara su renuncia. Si renuncio, Denuncio. denuncio. Esa es frase Sí, de de traidores. traidores. Eso también me encanta. Ajá. Que
Esas frases de traidores. Sí. Son los secretos de qué es lo que ve el doctor, quién sabe, ¿verdad? Sí, seguramente su vida pecaminosa sexual. Privado. ¿No? No se exalte, Torres. Este es un chantaje. Todos tenemos un pasado. Claro, algunos estamos más orgullosos de él que otros. Todos tenemos nuestra historia. Kate del Castillo, su personaje hace una periodista que habla en radio. ¿Está basado en alguien? Kate del Castillo, su personaje hace una periodista que habla en radio. ¿Está basado en alguien? En Carmen. Ah, no, perdón. Está bueno, eso sí lo puedes decir. O sea, Carmen Aristegui más bien les debía pagar alguna gratificación, ¿no? No, para sí, nada. ¿No está basado en Carmen Aristegui? No, pero obviamente es un ejemplo para todos los mexicanos. Ajá. Entonces, en general, pues sí es bueno poner buenos ejemplos y no solo malos ejemplos, ¿no? En las Sí, películas. sí, no, representa lo que es Kate y lo que es No es Jasper. ella, o sea, no tiene nada que ver. Que es Obviamente le dije, vela. El investigador es sí. el polo positivo, ¿no? Los mexicanos que buscan la verdad, que van detrás de la verdad. Y Kate es amiga y Kate a mí me gusta mucho, tiene mucha experiencia. Yo quería hacer una película con ella que íbamos a hacer con Alec Baldwin en Los Ángeles, no se pudo hacer y nos quedamos, ensayamos y todo, y nos quedamos con las ganas de trabajar. Entonces, cuando estaba buscando un personaje femenino fuerte y que pudiera hacer el papel y que fuera una pareja con Chema, ¿no? Que estuvieran como en el mismo nivel, la busqué por email y ella me contestó inmediatamente que sí, que quería. El papel era muy pequeño, se lo dije, ella también dijo, a ver, ¿cómo le podemos hacer? No me dio tanto tiempo para crecerlo, pues porque tienes que, ya ves, cuando escribes, tienes que encontrar, Sí, pues, acomodar la historia y que funcione como thriller y todo, y entonces ahí de repente sacrificas cosas, kill your darlings, ¿no? Ya todo ese Así tipo de es. cosas que uno tiene que hacer. Ahora, apunta hacia Carmen Aristegui también porque aparece continuamente la voz de Javier Solórzano narrándolas, y es footage original de la época, ¿no? No, él nos hizo el favor de hacer la mira. narración. Pero además, Carmen- Había footage de la época también. Él le gusta, Javier, que es amigo también, una persona que respeto. Habían trabajado juntos, obviamente, la primera vez que los conocí me entrevistaron. Pero con Javier, pues a él le gusta mucho el cine, le encanta Bajo California, mi primera película, y siempre hemos tenido una conversación cinematográfica desde que me entrevistó. Entonces, como le gusta el cine y salen películas y le gusta salir, entonces le platiqué. Y entonces él, ya esta es su faceta como de actor, digamos, Y ese de locutor. Canal 21 es inexistente, ¿no? Claro. Que aparece Sí, es el Blackjack. no, Es el sí. Blackjack. Hoy No, existe un Canal 21 ya. Sí, pero pero en esto ese es momento es inventado, ¿no? inexistente en ese Sí. sentido. Sí, es como un canal X, no podíamos hacer el canal. Bueno, vamos y a ver podíamos a- hacer las voces, ¿no? También el famoso locutor, el famoso escena de Talina entra al quirófano, ¿no? No podíamos usar su voz, ¿no? Vamos a ver a Kate y sus labios rojos, que tiene El un... asesinato de Colosio Me gusta. es un hecho que ha sacudido a todos. Pero además Son muy había protagónicos pocas los labios voces de femeninas Kate en ese entonces en la radio. Sí. Habían pocas. Muy pocas voces femeninas en la radio. Carmen era una de las pocas. Así es, pues es lo que lleva a uno a pensar en La PGR Carmen, presentó ¿no? hoy a Mario Aburto Martínez como uno de los autores del asesinato. ¿Se acuerdan ustedes cuando el cine mexicano abordaba los asuntos políticos como en maqueta? Así que todo sucedía en un pueblito y todos los personajes eran como alegorías de personajes muy canijos, pero estos eran chistositos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se volvió serio el género político en el cine mexicano? Yo creo que cuando dejó de haber la censura tan obvia, ¿no? De RTC, que tenías que tener un permiso de gobernación para exhibir una película, ¿no? Entonces, el ejemplo de La muerte del caudillo, que es una película sobre los hechos de 1929, que se hizo a finales de los 50 y que se pudo estrenar hasta finales de los 90, ¿no? O La Rosa Blanca, también una película sobre el petróleo, o las de Giovanni Corporal, El brazo fuerte, que hablaba del caudillismo en México, no solo que él no se le dejó volver a ¿Dijiste filmar. La sombra del caudillo? La sombra del caudillo, sí, Ajá. de esa película. De Bracho, De ¿no? Julio Bracho, sí, Ajá. y de la novela Y de entonces Martínez Guzmán. después viene el recurso de disfrazar, ¿no? Claro, yo creo que por eso, porque no puedes hablar directamente. Las películas, sí es que se podían filmar. Imagínate, lograron filmarlas. Cuando era una producción casi estatal, lograron filmarlas, no había mucho control, pero aún así no se pudieron estrenar. Entonces yo creo Sí. que optas por otro. La verdad empieza a salir por otros lugares, los comentarios, el análisis, la parodia, en fin. Por la caricatura, Y por
bueno, la libertad que tuvo la carpa, con lo de hablamos de Palillo y de todo eso. Pero siempre velado, ¿no? O sea, siempre había el eufemismo, el morderse la lengua, en cambiar, ¿no? Palillo decía, ¿y quién sabe qué? Del presidente, y de Bacardí, y de claro, Coñac, ¿no? Siempre completaba para disfrazar. Había un disfraz, ya no necesitamos el disfraz, que atrapa ¿no? Pena López por pillo, era una de sus comedias de carpa, por ejemplo. Disfrazábamos. Cuando decía, del presidente, es decía, no, López es Juan López, pero es López, ¿no? Sí, y a mí lo que me inquieta mucho de la película es, voy a ir por partes, pero es esta sensación... Dijo Jack el Destripador. Voy por partes. Exacto, y muy a tono. No la confabulación del poder con el poder, sino el caos del poder. O sea, retratan ustedes policías diversas que están matándose entre sí, no solo impidiendo su trabajo, sino disparándose. ¿Era así? Sí, ¿El informe te dejó ver eso? Me dejó esa sensación y ha pasado muchas veces, ¿no? Aquí lo que sucede es que yo creo que es un enfrentamiento. Es muy difícil pensar que no había un enfrentamiento en el régimen cuando el mismo año matan al candidato a la presidencia y al secretario general del partido. Eso te habla de una crisis en el sistema, que hay un pleito, una lucha intestina, ¿no? Eso es para mí muy claro, creo que también para cualquiera. Hay un partido político, digamos que estamos en Rusia, pero no y matan en Rusia al candidato a la presidencia y matan en Rusia al secretario del partido en un gobierno comunista, en la Unión Soviética. Claro, pero podría ser una solamente maquiavélica y... ¿Matando a los dos? Matando a los dos. Pero tiene que tener algunos enemigos, por lo menos sus enemigos están en el partido. O sea, sí es una guerra intestina, porque si esa mente maquiavélica mata a miembros de su propio partido, es que hay un enfrentamiento, una lucha fratricida. Claro, pero dentro del lo partido. que está retratado aquí es casi una desintegración del poder en facciones. Hay muchos intereses contrarios. De la policía es que... Pero digo, también funcionaba así, es decir, dentro... No estoy diciendo que no, estoy tratando de me refiero que dentro del mismo entenderlo. Partido que era monopólico, había muchas corrientes fracciones, al interior, intereses, ¿no? claro. Y ahorita Era la manera de hacer política, por eso todo el mundo entraba al partido, para hacer política. Y ahora porque era el único lugar donde se podía hacer política, ¿no? Claro. Y en esos años empezaba a ser menos, porque ya había una posición más establecida, obviamente. ¿Tú crees que ahorita están mejor coordinadas las policías? Pues no hubo un enfrentamiento entre dos policías en el aeropuerto. Bueno, pero era porque eran narcotraficantes y iban por ellos, ¿no? Por eso, pues, pero, o sea, la nota fue policías contra policías, pues, en un principio. Yo creo que no. No sé, no estaría seguro. Sería una respuesta que no podría, porque hay también cosas de las que uno no sabe. Y creo que este tema, por ejemplo, el de la policía, sí está mejor coordinada. No estoy seguro si yo tuviera una respuesta adecuada. Hablemos ahora del narco. El narco aparece desde 1994, se hablaba, la teoría que circulaba por las calles era... Colosio no quiso pactar con el narco, era heroico en ese sentido, era un hombre purísimo y por eso lo asesinaron. La película dice algo contrastante, dice, pactó con un cártel, no, de hecho no lo afirma, es una de las hipótesis, pactó con un cártel y el otro cártel se enojó y lo mató. No pacta con ninguno, no decimos eso en la película. No, en la película no decimos que pacte con ningún cártel. Dicen que sí se enojó un cártel, que pensaba que iba a pactar con el otro cártel, porque había un cártel que era muy favorecido por el partido, aparentemente, que es lo que maneja el Búho, que nosotros le ponemos el tocolote, pero es un homenaje a él, que en su libro El segundo disparo habla de la narcopolítica. No y hay atacaba esta al otro intención de decir Colosio era puro y santo. No lo hay en la película. No es una geografía, ¿no? Las geografías son las vidas de los santos. Y esta no es eso. Esta es una película crítica. El personaje estaba en ese lugar, en ese momento, pero habla más del sistema que del hombre. Por eso no es una biografía. Empezamos inmediatamente con él siendo asesinado, ¿no? Vamos a la secuencia donde aparece el tecolote y los narcos. A ver. ¿Dijeron usted, fiscal? Yo había pedido que estuviera aquí ahora. Ese es el tecolote, ¿no? Sí, el Búho, tecolote. ¿Cómo estás, tecolote? Quería matar. Tenía inteligencia de primera mano. Espero que hubiera sido crítico. De las que pocas veces he tenido. Pero el narcotráfico tiene una historia más vieja, ¿no? Que también tiene que ver con una historia de gobierno, ¿no? Es cierto que, como en un guión que estuvimos a punto de hacer, que luego iba a ser Luis Mandoki, que estuvimos a punto de filmar en algún momento yo, que se llamaba Amapola,
que habla del origen del sembradío de plantas de amapola para producir morfina en México, en Sinaloa, que es donde empiezan los carteles. Todos los carteles, como algunos sabemos, tienen ramificaciones en Sinaloa, es como una manita. ¿Vas a hacer una película sobre Ya narco? hicimos ese guión. Esta se llama Amapola, no se pudo filmar. Ya. También en ¿Por esa qué época. no se pudieron filmar? Pues porque era muy cara y porque sí, pues en un momento era más difícil, luego ya era más fácil, pero fue una película muy cara. Y a mí una de las cosas que me inquieta mucho Entonces de es una esta larga película, historia, es a lo que me refiero, ¿no? Aquí los corruptos, que son casi todos los personajes, sobreviven y los buenos se van al demonio. Pues sí, yo creo que es muy difícil. Esa es una historia donde los malos han ganado muchas veces en este país, ¿no? Creo que es nada más reiterar que tenemos que tomar conciencia, conocer nuestra historia y evitar que los malos ganen. El país ha sido saqueado, la gente ha sido asesinada. O sea, es cierto que estamos en unas condiciones deplorables. No estamos, como tú dices, no es que hablemos del masacote de todo, pero el país que estamos entregando a los jóvenes no es el mejor país. Es un país con una crisis moral terrible y con mucha sangre en las calles. Y eso no es justo, no es justo. Y de eso tenemos responsabilidad nosotros, que hemos hecho, y los otros. Mi conciencia está tranquila porque yo sí tengo ética, yo he votado y yo hago un esfuerzo porque me preocupa mi país y doy la cara y hablo. Y eso no lo hace cualquiera. Tenemos que tener el valor de hacerlo. Ahora, Entre más seamos, mejor. Es desolador cómo matas a los que están buscando la verdad, incluso que ya la saben, ¿no? Por eso la película está dedicada a tantas víctimas. La película está dedicada a los tantos muertos, tanta gente que ha sido asesinada por buscar la verdad o simplemente por estar en el lugar equivocado. Pero está dedicada a esas gentes. Hay mucha muerte y mucha sangre a partir de esos años, y eso es lo que también nosotros tratamos de hablar de eso. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? Y eso habla de una decadencia que tiene que ver con la manera en la que se hizo política y con la narcopolítica, obviamente. Existe la narcopolítica, existe la corrupción. Las drogas se tienen que legalizar, Sabina. Se tienen que legalizar. Tenemos que quitarle el negocio a estos malos. Tenemos que evitar eso. Tenemos que encontrar la manera en que no haya tanta sangre en este país. Ve a ver El narco negocia con Dios. Claro que la voy a ver. Es una obra de teatro. Sí, yo sé que escrita por ti. No, bueno, es que es el tema, ¿no? Sí. Yo creo que sí estamos en un caos moral y es muy importante que nos eduquemos rápidamente en qué es la moral, una moral no religiosa, porque la moral religiosa ya no tiene nada que ver con nuestras vidas, una ética. Valores, pues. Y cómo ejercerlo y cómo hacer que los buenos ganen, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué concretamente necesitamos hacer? Mejor educación. Yo creo que necesitamos un sistema de justicia. También, tienes razón. Necesitamos unas policías, y creo que además es policías honestas y eficaces, y creo que es totalmente factible, y no es en 15 años, es en 2. Es haciendo supliendo a los que están corruptos y haciéndolo, pero tomando como una prioridad nacional. Volvamos a Colosio. Nos vamos al país, ¿verdad? Don Fernando, un personajazo, ¿no? Don Fernando... Emilio, otro gran actor. Así es. Emilio Chavarría, personifica un personaje en penumbras, un personaje muy importante de la política mexicana. ¿No puedes decir el nombre? Pues sí, está inspirado un poco en Fernando Gutiérrez Barrios. Creo que nos vimos muy suavecitos, porque nos servía como personaje. Entonces, en ese sentido, no es él, porque yo creo que ese es un personaje todavía más, yo creo que mucho más oscuro y mucho más denso y mucho más cabrón, digamos. Creo que nosotros lo usamos como device, como aparato, en términos narrativos, lo usamos para que nos cuente. Él nos tiene, él redondea la historia, entonces está más como un personaje de ficción, que yo quise darle esas características de esta eminencia gris también, pero ya el hombre hecho a un lado, el político que tuvo el poder y que manejaba los títeres, pero lo hicieron a un lado y está indignado y enojado, y puede tener responsabilidad y sabe, y está al ladito y sabe, yo sé lo que están haciendo, yo los conozco, miren ustedes qué se creen, o sea, está desde ese lado, y por eso lo usamos en términos de ficción. Creo que si hubiéramos hecho al verdadero, él es más malo. Federal de Inteligencia hasta el 70, estuvo en el 68, luego la Federal de Seguridad y luego Subsecretaría de Gobernación, la Guerra Sucia, todos los muertos, el que apadrinó a Nazar Haro, es el que apadrinó a Nazar. Le decían fantomas, ¿no? Sí. El hombre de las manos de seda, así le decían, ni más ni menos que Elena Garro. Vamos a ver amigo esa de Fidel, secuencia. Todo un presidente de Fidel Castro, que le salvó la vida. Así es. Gracias por recibirme, don Fernando. Tome asiento. Gracias. Cuando has estado bajo los reflectores,
por demasiado tiempo. ¿Qué? El sistema te ayuda a pasar a la sombra sin sobresaltos, si has respetado las reglas. Esto es para todos, inclusive para el presidente. Este presidente y su hermano no se quieren hacer a un lado. Estos quieren continuar. Y bueno, llegaron los zapatistas. Colosio se estrenó con 400 copias. Le ha ido muy bien. La película sigue... Más de 1 millón de espectadores. En julio, más de 1 millón de espectadores. Y hay que verla por 2 razones. Porque es una manera de repensar nuestro pasado y nuestro presente. Y también, ¿saben por qué? Porque sencillamente es una muy buena película. Sí, a mí me gusta, creo que quedó bien el thriller, creo que eso es lo que tiene, que está padre, que funciona como película, y eso era nuestro gran reto. Nuestro reto ya cuando hicimos la película, todo este equipo de gente muy talentosa, todos ellos, que sin ellos no existe la película obviamente, sin los actores, pero también sin el fotógrafo y todos los que nos juntamos, sabíamos que para subirnos al ring, a donde nos iban a echar de todo, y tomates y nos iban a escupir, para subirnos al ring teníamos que llevar una muy buena película. Si no llevas una muy buena película y te subes con ese te subes al ring, te a la guillotina directo. No, y estás compitiendo, ¿no?, con el mejor cine del mundo. Estás en el verano, lanzamiento de verano. Cine de al lado tienes a películas muy bien hechas. Pero la factura de la película de Colosio es de primer nivel. Es estupenda. Por eso digo, hay que verla por 2 razones, ¿no? Porque es parte de nuestra historia, de las causas de nuestro presente, y porque es una película muy divertida, es un thriller muy emocionante. Felicidades. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ti por invitar. Y felicidades por todo. Muchas gracias. Barra de Opinión presentó.